Seguramente habrás oído muchas veces que las plantas mejoran la calidad del aire, pero me he tenido que vestir de astronauta para que me prestes atención porque esta información es muy importante para ti. Y es que la NASA en 1989 realizó un estudio donde seleccionaron las plantas que más podían purificar el aire. Y hoy te he querido seleccionar de este estudio las 7 plantas que más purifican el aire y esto te interesa y mucho. De hecho, tu salud va en ello. Quédate y te cuento por qué. La NASA realizó este estudio en 1989 como respuesta al síndrome del edificio enfermo, que empezó a surgir a finales del siglo XX, que causaban enfermedades originadas por la mala calidad del aire que habían en los espacios cerrados. En el estudio colocaron una colección de plantas en una cámara de aire sellada y las expusieron a una alta concentración de productos químicos. Pudieron comprobar en esta cámara, al cabo de 24 horas, donde algunas plantas habían llegado a limpiar hasta el 90% de esas partículas químicas. Pero, ¿por qué te cuento esto? ¿Por qué lo estudia la NASA? ¿Y por qué considero que esta información es muy relevante para todos nosotros? Y es que se habla mucho de la contaminación exterior, pero muy poquito de la contaminación que hay en los espacios de interior, la que tenemos en nuestras casas y en nuestros trabajos. Y teniendo en cuenta que de media, según varios estudios, pasamos casi el 90% en espacios de interior, la cifra que os voy a contar es muy relevante. Y es que, según investigaciones, la contaminación interior puede llegar a ser hasta 9 veces mayor de la que hay en el exterior. Uno de los principales factores son los compuestos orgánicos volátiles, o COV, como se les conoce, que son partículas que inhalamos cada día, que se desprenden de cosas que poseemos, como pueden ser los muebles, las pinturas, los productos de limpieza, el tabaco, etcétera, etcétera, generando muchos problemas de salud como pueden ser el asma y las alergias. Y teniendo en cuenta que muchas de estas partículas químicas son consideradas como cancerígenas, es como para tenerlo muy pero que muy en cuenta. Y por eso hoy te quería hacer una selección de 7 plantas, escogiendo de todo el estudio que hicieron las que tienen un mayor índice de purificación, según este estudio de la NASA, pero además también las que fuesen fáciles para vosotros de poderlas encontrar. Y no solo eso, sino también de mantener, que es una parte muy importante, que no sean muy complejas, para que las puedas incorporar en tu casa y también en tu entorno laboral. Y ya sabes, cuantas más tengas, más químicos podrás eliminar. Así que vamos a ello. La primera es la palma de bambú, una planta que además de purificar mucho el aire, es muy bonita y decora fenomenal los espacios. La segunda es una de mis preferidas y estoy seguro que habréis visto muchas veces. Es la conocida como Sansevieria. Y aunque la habréis escuchado, se le conoce por muchísimos otros nombres bastante curiosos, como lengua de suegra, lengua de tigre, cola de lagarto, espada de San Jorge o planta de serpiente. Sus principales ventajas es que pueden vivir con muy poca luz, muy poquita agua también, y además que son muy decorativas. Te permiten hacer formas con ellas muy interesantes, como en este proyecto que hicimos en unas oficinas donde buscábamos el bienestar de los trabajadores. La tercera es la Dracaena glauca, una que muchos conoceréis. La cuarta, la hiedra, una que es muy resistente, muy agradecida y gracias a su capacidad de colgar o de trepar nos permite crear bonitos espacios aéreos. Otra es la Dracaena marginata, que muchos también habréis visto, así como el tronco de Brasil. Y por último tenemos una también de mis preferidas, el lirio de la paz o el Spathiphyllum, que es una planta muy bonita, muy purificadora de aire y además muy fácil de cuidar. Y aunque se pueden comprar muchos sistemas tecnológicos muy avanzados de purificación de aire, hoy os he querido traer esta opción barata, fácil, además muy decorativa y que aporta todas las ventajas de poder estar en contacto con la naturaleza. Aparte de utilizar estas plantas, no te olvides de ventilar a menudo los espacios, de utilizar en la medida de lo posible productos ecológicos y naturales, ya que estos no emiten los compuestos orgánicos volátiles. Y te recomiendo que veas el siguiente vídeo, que te suscribas al canal y pongas la campanita si no te quieres perder los siguientes vídeos. Dale like al vídeo si te ha gustado, que escribieses en los comentarios si te gustaría que tratase algún tema en concreto para los próximos vídeos. Muchas gracias por tu atención y lo más importante, que tengas un bonito día. Chao.